Voy a presentar a la ponente Natalia, la doctora Natalia Ojeda del Pozo. Es profesora titular de Neuropsicología en la Universidad de Deusto. Doctora en Neuropsicología, especialista en Psicología Clínica por el Ministerio de Ciencia español y por la American Psychological Association. Especialidad postdoctoral en Neurociencias por Johns Hopkins Medical Institutions. Directora del Departamento de Métodos y Fundamentos de la Psicología. Directora del Experto en Neuropsicología. Miembro electo de la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Representante Sur Europa de la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Presidenta de la Sociedad Vasco-Navarra de Neuropsicología y de la Junta de la Federación de Asociaciones Españolas de Neuropsicología. Dirige un equipo de investigación reconocido por Gobierno vasco, tipo A, excelencia, con 23 investigadores en las líneas trastornos mentales, psicosis, esquizofrenia y trastorno bipolar, cerebro y neuroimagen, trastornos neurológicos, demencias, Parkinson, esclerosis múltiple, diagnóstico y tratamiento. Tiene 22 años de experiencia clínica con pacientes tanto adultos como niños. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales, 6 libros, 37 capítulos de libros y participado en más de 400 conferencias nacionales e internacionales en estos temas. Asesora al Gobierno vasco y departamentos de educación de otros países y es asesora de la Organización Mundial de la Salud para Discapacidad. Entre otros, miembro del Consorcio de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental, CiberSam. Investigadora principal de varios proyectos FIS, Sanidad y colaboradora, asesora de varios proyectos internacionales, investigadora del Johns Hopkins Medical Institutions, División de Psicología Médica, consultora de investigación. Le paso la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es una gran satisfacción poder estar aquí hoy con todos vosotros y sobre todo en un contexto como este. Para mí notar el éxito de este congreso con más de 2.000 educadores y con personal tan interesado por cómo funciona el cerebro y por cómo aumentar el conocimiento sobre cómo es y cómo utilizarlo mejor para estimular y para implementar ese conocimiento en la vida de nuestros niños y futuros adultos y por tanto mejorar nuestra sociedad. Para mí es un tema apasionante y es una enorme satisfacción a título personal, aunque no es mi ámbito habitual de intervención como ponente científico, pero la verdad es que es un placer y hacerlo más en casa, porque eso es una satisfacción doble, pensar en el potencial impacto que un congreso de estas características puede tener y desde ahí mi enhorabuena a todos y en especial a la organización por este gran reto. Hoy mi labor, donde me quiero centrar un poquito, es en transmitiros parte del conocimiento que desde las neurociencias y la investigación sobre el cerebro y sobre cómo aprende nuestro cerebro tenemos o hemos sido capaces de alcanzar en los últimos años para confirmar algunas de las ideas que probablemente todos tenemos en mente y también para desmitificar otras que al menos nosotros también poco a poco y yo misma respecto al conocimiento que teníamos cuando yo acabé la carrera, los estudios y la residencia y aquellos manuales de neurociencias que yo me leía en aquella época, pues afortunadamente sabemos que algunas de esas ideas se han modificado y otras se han quedado altamente obsoletas. Entonces mi idea es compartir un poquito de esa información con vosotros siguiendo parte de este guión en el que vamos a hablar un poquito de estructura y función del cerebro, conocer un poquito más cómo se constituye, cómo se desarrolla y qué partes son importantes y para qué. Creo que es importante tener en mente esas ideas cuando estamos diseñando luego programas de intervención que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, saber cómo las bases biológicas de nuestro organismo nos permiten adaptar y adquirir esa información y qué aspectos, qué variables son importantes cuando se están adquiriendo. Y después
vamos a ver un poquito de cuáles son las funciones cognitivas más importantes y dónde se asientan, dónde reside su especialización en nuestro cerebro. Y una tercera parte acerca de probablemente una de las preguntas que más os interesen de cara a la intervención práctica en vuestra actividad diaria, que es cómo se puede modificar y si eso realmente es modificable o no lo es. Bueno, vamos a hacer un poquito ese desarrollo y me preguntaban desde la organización si vamos a dejar tiempo al final para preguntas. Yo espero que lo haya, desde luego yo voy a estar disponible, me quedaré en sala el tiempo que sea necesario y si no, pues si nos echan de la sala porque hay otro evento que venga después, estaré encantada de atenderos en la parte exterior de la sala durante el tiempo que sea necesario. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es esa estructura que constituye nuestro cerebro. La idea principal, la unidad básica que constituye nuestro cerebro es la neurona. Eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que parte de ese desarrollo neuronal se empieza a dar no solo cuando el recién nacido alumbra la vida y viene ya, le podemos ver la cara y esa cabecita tan delicada y tan frágil que tenemos, sino que esa estructura neuronal y también parte del funcionamiento que va a desarrollar con posterioridad empieza a gestarse tiempo antes de la gestación materna por parte de ese feto y de ese embrión. ¿De acuerdo? Hay muchísimas variables de la actividad, del tipo de vida que va a llevar esa madre y también el padre para que cuando se da esa unión en el estado embrionario afecte a lo que va a ser la estructura y también la función de estas neuronas. Por supuesto, sobra decir que también todo lo que ocurra durante el desarrollo fetal va a influir y, por supuesto, luego ya una vez que ese bebé nazca y vea la luz, todo lo que ocurra a lo largo de su vida, no solamente desde el punto de vista educativo, sino también, por supuesto, hablaremos después de los hábitos de vida que le van a constituir y que se van a dar a lo largo de su día a día. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Pues no solamente en la constitución de cada una de estas estructuras, sino además, sobre todo, de estas ramificaciones en la parte superior e inferior de las neuronas, que van a ser las que a través de distintos procesos bioquímicos y eléctricos que se dan, somos electricidad y bioquímica en esos estadios, ¿de acuerdo? Es fundamental que esos procesos se den de una manera adecuada para que la síntesis de proteínas tenga lugar y esas sinapsis neuronales que van a hacer que una neurona le transmita la información a la siguiente se den de una forma adecuada. Esto es lo que va a tener que ver con el concepto de gestación de redes neuronales, con el paso de la información que aprendemos de unas zonas a otras del cerebro y, por lo tanto, de un uso adecuado, esperablemente, de esa información que está siendo procesada. Pero hay toda una serie de procesos bioquímicos en los que no voy a detallar hoy, que van a ser fundamentales para que esa sinapsis se dé de una forma adecuada. Y quizá uno de los mitos que existía hasta ahora era que esa sinapsis era fundamental que se diera durante el día a día, durante las horas de estimulación diaria que practicamos, seamos niños o seamos adultos, durante el aprendizaje en la escuela o durante lo que ocurre en las horas de ocio o incluso a nivel extraescolar en casa, etcétera, etcétera. No es del todo correcto. Es tan importante lo que pasa en esas horas en nuestro cerebro como lo que pasa por la noche en nuestro cerebro. Por eso es tan importante dormir e inculcar la idea de que son necesarias y fundamentales las horas de sueño. ¿Para qué? Mirad, durante el sueño, que es una actividad fundamental reconstitutiva en nuestra vida, todos lo sabemos, se da la mayor cantidad de síntesis de proteínas a nivel neuronal. Y esa síntesis de proteínas es absolutamente esencial para que la fijación de la memoria y del recuerdo se dé sobre todas aquellas cosas que hemos aprendido durante las horas de actividad durante el día. Y de hecho, si no se da esa síntesis de proteínas de forma adecuada, gran parte del aprendizaje que ha ocurrido durante el día se va a perder, va a desaparecer. Yo a mis estudiantes en la universidad les digo, no os vale de nada meteros el atracón de último momento en los exámenes. Esto nos lo han dicho toda la vida, ¿no? Bueno, a lo mejor te sirve para pasar el examen de una forma más adecuada, pero pasado mañana te vas a olvidar de todo esto que has aprendido, no va a servir de mucho, ¿no? Pues la idea es conocer que además de ese argumento existe una base bioquímica fundamental que sustenta esa idea y que es real, por tanto. Entonces, vamos a asumir que esa estimulación, esa conexión entre neuronas se da de una forma adecuada. Lo que tenemos que entender también, es interesante saber, es que a veces esa estimulación y conexión entre una neurona y otra, entre todas estas regiones,
puede darse, da una estimulación que puede provocar cambios a corto plazo. Esto es cuando aparece una idea, un estímulo que hemos aprendido en la escuela en un momento puntual, y si no es de gran impacto y además no va acompañado de una vida emocional, de un eco emocional muy importante, lo normal es que esa estimulación no afecte de forma estable a las estructuras neuronales, pase sin pena ni gloria, que podemos decir. ¿Vale? ¿Cuándo se van a dar cambios que sí son potencialmente estables y duraderos en el tiempo? Van a ser normalmente cuando hay una actividad repetida, una activación neuronal repetida de los mismos procesos. Y esta idea es fundamental, porque cuando digo actividad repetida no me estoy refiriendo, por supuesto, a que tengamos que machacar los mismos contenidos como hacíamos en algunos periodos a tiempo atrás, ¿no? Cuando yo iba al colegio y teníamos que repetir la lista de los reyes godos y todas estas cosas de forma continuada y siempre de la misma forma. Cuando hablamos de activación repetida, estamos hablando de la posibilidad de repasar y repetir los mismos contenidos, pero a veces desde focos multisensoriales distintos y desde versiones de información, de la misma información, de una manera diferente, integrada con todos los canales sensoriales de los que se nutre el cerebro. Y cuando eso ocurre, se va a estimular la idea de la plasticidad sináptica, es decir, las neuronas van a estar receptivas a esa información que les trasladamos y entonces se va a dar el aprendizaje de una manera más estable y más eficaz en nuestro cerebro. Y además, una de las ideas que quiero transmitir también es quitar el mito de que esa actividad y ese aprendizaje repetido tiene que darse en las etapas solamente del desarrollo del cerebro. Antes, en la época en que yo estudiaba, hasta los 20 y muchos años, pues a nosotros nos solían decir nuestros neurocientíficos de la época que esas etapas de plasticidad neuronal solían ocurrir hasta el hito de los 20 años. Había como dos grandes hitos en el desarrollo. Uno era hasta los 10, el primer año de vida, por supuesto, pero luego hasta los 10, y luego normalmente hasta los 16, 18 años. Y a partir de entonces nos deteriorábamos, ¿no? Hoy en día sabemos que eso es incorrecto y yo os voy a enseñar algunas de las evidencias y de estudios de mi propio equipo y también de otros equipos para demostrar que eso no solamente es incorrecto, sino que esos cambios sinápticos de forma estable en el aprendizaje se pueden dar a lo largo de toda la vida, incluso en contextos de patología y de diagnósticos graves por enfermedad. Bueno, entonces tenemos esas ideas claras sobre las neuronas y a partir de ahí hay una serie de conceptos claves importantes que tienen que ver con la estructura del propio sistema nervioso central. Una de ellas es que se nos olvida, a veces hablamos tanto del cerebro que se nos olvida que este cerebro no funciona de forma única. El sistema nervioso central está constituido por esa parte superior que es el cerebro y por toda la médula espinal. Y la médula espinal es fundamental desde el punto también de la receptividad de la estimulación. ¿Por qué? Porque es la que nos permite, es como el tronco, la espina vertebral que nos une con los sistemas sensoriales, la visión, el tacto, el oído, el gusto, todos los canales sensoriales no podrían funcionar adecuadamente sin esa receptividad que hace. Por eso recorre nuestra espina todo nuestro cuerpo para irrigar gran parte de la columna y acercarse no solamente a la estimulación que viene desde las extremidades inferiores, sino de las extremidades superiores y, por supuesto, desde todos los canales sensoriales que están focalizados en nuestra zona superior de la cabeza, los oídos, el olfato, el gusto, etcétera, etcétera. Pero esa integración tiene que darse como una labor unitaria para desarrollarse de una manera adecuada. Por supuesto, es mucho más importante lo que va a ocurrir después a este nivel con esa información. Y la gran pregunta es cómo funcionan nuestros dos hemisferios cerebrales principales. Bueno, pues aquellas ideas, y este es uno de los mitos que sí se ha confirmado y que sigue siendo cierto a fecha de hoy, es que cada uno de nuestros hemisferios tiene un alto nivel de especificidad. Se especializan en el dominio de algunas competencias y capacidades. Por lo tanto, nuestro hemisferio derecho va a ser el que nos potencie y sea la base orgánica que nos permite aprender todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico de la información, tiene que ver también mucho con la información que se nos transmite de una forma verbal. Todas las actividades de lectoescritura principalmente tienen que ver con esta parte analítica de nuestro cerebro, que es como la llamamos, ¿no? Por supuesto, sabemos que nuestro hemisferio izquierdo, que en este caso aparece invertido en vuestra orientación de la diapositiva, es el que tiene que ver con todo el desarrollo de actividades creativas, solución de problemas, alternativas diferentes, modos de ver la vida de una manera distinta, etcétera, etcétera. Y es verdad que tradicionalmente nuestros modelos educativos estaban principalmente basados en la actividad que se desarrollaba y residía con nuestra mitad, una mitad de nuestro cerebro.
¿vale? Pero eso es claramente insuficiente, ¿de acuerdo? Porque ¿qué queremos aprender y por qué no queremos utilizar la otra mitad de nuestro cerebro de una forma más altamente desarrollada, integrada, de una manera adecuada? ¿Por qué usar solo la mitad de nuestro cerebro cuando podemos hacerlo de una forma complementaria, mucho más adecuada? Y además sabemos que estos dos hemisferios funcionan de manera que sus redes funcionales están conectadas desde la parte anterior a la parte posterior, recorriendo todas y cada una de las estructuras internas que tienen. Pero lo más interesante es que toda la información que tiene este hemisferio y la que tiene el otro se conectan también en redes neuronales que van en este otro sentido, y por lo tanto siempre hay una comunicación integrada y adecuada entre esos dos hemisferios a través de una estructura fundamental que se llama el cuerpo calloso. De manera que en un cerebro normal que está aprendiendo y que se está desarrollando de una forma correcta, la información que es adquirida y procesada por uno de los hemisferios y los otros se están comunicando constantemente. Y lo más importante es que si hacemos que esa información que recibe un hemisferio y el otro sea coherente entre sí, esa integración va a hacer que la fijación del aprendizaje y de la información sea muy interesante a largo plazo. Y sea una información muy útil que el niño o la persona mayor vayan a ser capaces de desarrollar y poner en práctica a lo largo de toda su vida. El problema suele venir, o la dificultad se presenta, cuando la información que un hemisferio y el otro procesan son contradictorias. Si son contradictorias, hay una especie de bloqueo en la información que hace que las redes neuronales digan ¿qué pasa aquí? Cuidado, cuidado, alerta, sorpresa, que esto no es adecuado con lo que está diciendo esta otra parte del hemisferio. Y compiten ambos hemisferios, entran en competición por los recursos de la persona y por tratar de centrarse en qué está pasando en esa incoherencia, por resolver esa incoherencia. No estoy diciendo que eso sea incorrecto, esto también nos puede ayudar a pensar en un momento dado de una forma crítica o incluso reposar y tener otra perspectiva de la información que estamos procesando. Pero en los momentos de desarrollo en primera infancia es mucho más enriquecedor y más facilitador que la información procesada por los dos hemisferios sea coherente y se integre de una forma más rápida y más facilitadora. Porque, fijaros, no lo he dicho, pero para cada una de estas actividades nuestro cerebro está consumiendo energía y nuestra energía es limitada, biológicamente es limitada en nuestro cerebro. Estamos consumiendo oxígeno y glucosa, pero tenemos un depósito limitado de esa cantidad de energía. Si la dedicamos a unos recursos, no la podemos dedicar a otros, es así de sencillo. No. Bueno, y luego dentro de cada uno de esos hemisferios, otro de los mitos que se ha confirmado y que me gustaría resaltar aquí es la idea de que nuestro cerebro es altamente especializado, no solamente como unidades hemisféricas, sino también como cada uno de los lóbulos cerebrales de que se compone ese hemisferio. Es decir, ha habido una época en la historia de las neurociencias que se hablaba mucho de teorías como la frenología y la craniometría y el localizacionismo en el cerebro, y nos decían esta región sirve para esto y esta región para lo otro, y luego vino un boom de revolución en neurociencias que nos vino a decir ojo, cuidado con lo que estamos diciendo, porque el cerebro realmente tiene que funcionar como un todo. Y como un todo significa que todo el cerebro es importante y que parece que todo el cerebro participa en las labores de aprendizaje, memorización y procesamiento. Y no es ni lo uno ni lo otro. Hoy en día sabemos que ambas versiones son correctas, pero que la altísima especialización cerebral sigue existiendo. Y de hecho, cada uno de estos lóbulos cerebrales se está especializando en un tipo de actividad y de capacidades específicas, concretas, que hace ese lóbulo frontal o ese lóbulo parietal y no lo hace, por ejemplo, el lóbulo occipital. Y esto tiene muchísimo sentido, de nuevo, desde la perspectiva que os estaba diciendo hace un momento de la energía y del consumo. No todos podríamos, imaginaros como sociedad, si en vuestros centros educativos todos tuviéramos que hacer de todo, lo haríamos mal y no llegaríamos. Pues esto es un poco la misma idea aplicada al cerebro. Se trata de que cada región se especialice al máximo de su potencial biológico para que haga bien su tarea. Y luego, por supuesto, se hará esa integración general que nos permite el hecho de que todas y cada una de estas regiones estén conectadas a través de haces neuronales entre sí y que fluya esa información de forma adecuada de unas a otras. Pero esa especialización es muy, muy alta.
Y me interesa destacar que estamos yendo de más general a más específico, ¿no? Hemos visto la corteza, el sistema nervioso central de una forma global, los dos hemisferios, cada uno de los lóbulos de que se constituye ese hemisferio, y aquí ya estamos viendo la especialización del córtex cerebral en cada uno de esos lóbulos, ¿vale? Y estamos viendo cómo, por ejemplo, de toda la corteza frontal, no todas las partes de la corteza tienen la misma función. Hablamos muchísimo de la relación que existe, por ejemplo, entre la corteza frontal y la personalidad de un individuo, la corteza frontal y las llamadas funciones ejecutivas, que están altamente de moda hoy en día, ¿eh? El control, la planificación, la ejecución eficaz, la solución de problemas. Todas esas son actividades de alta especialización en nuestros lóbulos frontales, pero no cada parte del lóbulo frontal ejecuta de forma igual, tiene la misma competencia sobre cada una de esas habilidades. Hay una alta especialización y sabemos, hoy en día ese conocimiento está disponible de cuáles son las regiones específicas que participan y facilitan cada una de esas habilidades concretas. Y lo mismo para el resto de la corteza. Probablemente estamos todos familiarizados con la región de Broca, la región de Wernicke. Son regiones de altísima especialización, de nuevo, en el cerebro para actividades lingüísticas, de lectoescritura, de expresión, de comprensión del lenguaje, ¿eh? Se van a desarrollar, además, aparecen con esa alta especialización desde el desarrollo fetal. Hoy en día sabemos que cuando analizamos el cerebro de los fetos, y esto se ha estudiado en muchos procesos de investigación, sabemos que, por ejemplo, el procesamiento fonológico de ese feto, de ese cerebro que está todavía en vías de desarrollo, ya marcadamente activa las regiones de Wernicke y de Broca desde los estímulos sensoriales y sobre todo auditivos que está recibiendo del medio externo y del medio interno de la madre. Bueno, entonces, si esa especialización hemisférica y de corteza se da de una forma adecuada, tendremos ya regiones especializadas en el procesamiento auditivo, en el procesamiento motor, en el procesamiento visual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto va a más. Y conforme nos vamos a un nivel más micro, nos damos cuenta de que dentro de cada una de estas cortezas lo que acaba ocurriendo es otro nivel de especialización mayor que tiene que ver con las llamadas áreas de Brodmann. De manera que dentro de esa parte de la corteza, estos numeritos que veis son regiones aproximadas de limitaciones anatómicas de la estructura, ¿vale?, que nos van a permitir decir que, por ejemplo, en la región 21, la región 44 es el área de Brodmann que nos permite la expresión del lenguaje de manera oral, y es ese área y no otra del cerebro. ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque sabemos que si una persona lesiona específicamente esa región, su capacidad de expresión oral se va a ver absolutamente limitada. ¿De acuerdo? Y luego veremos qué puede pasar con ese tema de la plasticidad neuronal, si otras zonas del cerebro pueden desarrollar esa función o no, pero de momento va a pasar un periodo de tiempo en que esa persona va a tener una limitación muy comprometida, muy alta de su capacidad de expresión oral. Precisamente por la ubicación de esa lesión. Y lo mismo para otras especializadas en el procesamiento auditivo, en el procesamiento visual, en el procesamiento táctil, en las áreas de desarrollo psicomotor, o etcétera, etcétera. Si exploramos todo el cerebro, cada una de estas áreas de Brodmann está especializada en una específica de las tareas que vosotros como educadores estáis tratando de impulsar en el desarrollo de los niños que atendéis a diario. Y en la corteza del adulto, como ser humano adulto, toda esa especialización ya está constituida desde etapas muy tempranas. Por supuesto, sigue generando desarrollo neuronal, nuevas conexiones, etcétera, pero esta especialización la vemos ya en cerebros tan precoces como los 5 o 6 años, de una forma altísimamente específica. Bueno, entonces hemos ido de corteza, que es la zona más exterior, y nos vamos ahora a sumergir en las estructuras internas del cerebro, porque ya no es solamente qué pasa a nivel exterior, en la parte más outside de nuestro cerebro, sino sobre todo qué pasa también en la zona interior. Probablemente todos vosotros, y yo también, hemos tenido experiencia en algún momento en que hemos aprendido algo que incluso no notábamos que lo estábamos aprendiendo, pero que tenía un cierto componente emocional para nosotros, en sentido positivo sobre todo, si ha sido también en negativo, nos puede generar un trastorno por estrés postraumático, un solo episodio de nuestra vida, y se queda altamente fijado en la memoria. Pero vamos a pensar en positivo, que estamos aquí para cambiar la sociedad en sentido más constructivo. Entonces, si pensamos en alguna experiencia precoz en nuestra etapa más temprana de vida, seguramente nuestros primeros recuerdos vitales están todos y cada uno de ellos asociados a una emoción
incluso también, en mi caso, a un olor. Y hoy voy a compartir una de esas experiencias con vosotros, ¿no? Yo cada vez que pienso en estas estructuras internas del cerebro, viene a mi memoria siempre el mismo ejemplo, que traslado a mis alumnos también en la facultad. Y uno de los primeros recuerdos que tengo cuando era niña, más importantes y más grabados en mi memoria, tiene que ver con la experiencia de vivir en el campo con mis abuelos en épocas de vacaciones, y resulta que daba la casualidad, tenía esa fortuna, no sé si los niños de hoy tienen esa inmensa fortuna que yo tuve, era que la casa de al lado era una panadería, era un horno de leña de pueblo, ¿vale? Entonces yo me despertaba todas las mañanas, no solamente con el canto de los pájaros, una estimulación sensorial que me gustaría que volviera a ocurrir todas y cada una de las mañanas de mi vida, sino que además, acompañando ese momento, venía la inmensa fortuna del olor apetecible de las magdalenas que hacía la señora en el horno de al lado por las mañanas. Entonces yo tengo una serie de recuerdos y de vivencias muy tempranas que tienen asociados no solamente ese momento emocional, sino ese momento olfativo de mi vida. Hasta el punto que eso ocurrió solamente durante unos pocos meses de mi vida, pero fueron suficientes para que cada vez que paso por un horno y huelo a magdalenas, toda esa vivencia y la emoción asociada a aquello vuelva a revivirse de una forma fantástica en mi vida, hasta el punto que me tengo que comprar la magdalena, ¿vale? ¿Por qué es esto? ¿Y por qué os pasa a cada uno de vosotros cosas similares? Por una explicación neuroanatómica muy sencilla. Y es que las estructuras internas de nuestro cerebro, estas que estamos viendo en pantalla, desde que se desarrollan en el feto de la madre, en la estructura más precoz de nuestro cerebro, van unidas. Y estas estructuras que estamos viendo aquí, que se llaman hipocampo y amígdala, y que van a ser esenciales para aprender y memorizar, sin esas estructuras no podríamos ni aprender ni recordar lo que hemos aprendido, pues están altamente conectadas con todo lo que es nuestro sistema límbico, que es el sistema cerebral emocional, el que procesa todas nuestras emociones y vivencias. Es fundamental, tiene una función que es esencial para la supervivencia. El sistema límbico en la época de las cavernas era el que nos prevenía de que algún peligro inminente iba a ocurrir y que por lo tanto teníamos que estar en alerta porque venía un animal feroz o porque bien nos íbamos a jugar la vida, porque si no olíamos suficientemente bien ese fruto que podía estar en mal estado, eso podría suponer que si ingiero ese producto en mal estado, eso me podría causar la muerte o costarme la vida. Entonces, todas esas estructuras que antropológicamente han tenido esta función tan importante, aunque hoy en día tienen una función secundaria menor, tienen un reflejo absolutamente prioritario en nuestro cerebro. Y aunque hoy en día, en nuestra sociedad, sistemas como el olfativo juegan un papel meramente estético, si queremos, o totalmente secundario, pues si vamos más perfumados, siempre estaremos más agradables, ¿no? Pero desde el punto de vista del aprendizaje y de nuestras experiencias diarias, es verdad que es uno de los sentidos que no tiene tanto arraigo ni tanta relevancia, o no potenciamos tanto, y sin embargo, tiene una vinculación absolutamente prioritaria a las estructuras de aprendizaje y a las conexiones de fijación en la memoria a largo plazo. Entonces, todas estas estructuras anatómicamente están unidas y funcionalmente trabajan de una manera coordinada. Imaginaros el potencial que eso os da para trabajar a la hora de estimular y transmitir un conocimiento si integramos esos componentes de una forma unitaria, es decir, el contenido por un lado, la experiencia vital por otro, la emoción, y luego si le añadimos un olor a magdalenas o lo que se os ocurra de manera fantástica, pues mejor que mejor. Bueno, entonces decíamos que esas estructuras fundamentales para aprender y para memorizar, pero luego hay otras que están al mismo nivel del cerebro. Voy a hacer un flashback con las diapositivas, ¿vale? Porque si las vemos así, fijaros que están prácticamente al mismo nivel y altura en nuestro cerebro, más o menos ubicadas anatómicamente de forma unitaria, pero se llaman los ganglios basales. Y estos son las estructuras que van a jugar un papel absolutamente prioritario en el desarrollo psicomotor de la persona. De manera que cuando estamos haciendo la estimulación psicomotora temprana en los niños, lo que estamos tratando de fundamentalmente hacer es que estas estructuras adquieran esa coordinación motora de una manera adecuada. Y si lo hacen de una manera correcta, luego lo que va a suceder es que cuando esa información ya está integrada, van a mandar todo lo que han procesado a la parte más anterior de nuestro cerebro, a una región concreta que está más o menos aquí y que se llama corteza motora suplementaria, y que va a hacer que yo llámese el movimiento, no sé, por ejemplo, he aprendido a bailar una determinada coreografía, y entonces una vez que me la sé,
Una vez que estas estructuras me dicen la información ya está disponible, van a mandar vía conexión neuronal esa información a la corteza motora suplementaria, que está en nuestra parte anterior del cerebro, y esa es la que va a poner en marcha el movimiento y va a hacer que el movimiento realmente se ejecute en la práctica, ¿vale? Pero tiene que darse esa base inicial para que el movimiento se pueda ejecutar. ¿De acuerdo? No solamente lo que pasa después en cómo se expresa, sino que ha tenido que estar bien asentada esa información desde etapas muy precoces a través de la integridad y el uso adecuado de esas estructuras cerebrales. Bueno, ¿cómo sabemos todo esto hoy en día? Bueno, pues sabéis que a nivel de psicopedagogía, psicología, etcétera, existen muchísimas formas de evaluar todos estos conceptos, ¿no? Sobre todo en su expresión conductual, en cómo se manifiestan hacia afuera. Tenemos test de inteligencia, tenemos test de atención, de aprendizaje, de memoria y de muchísimas cosas que utilizamos para hacerlo, pero existen otro tipo de información que a nivel de neurociencias ha sido absolutamente revelador. Y que tiene que ver con técnicas de neuroimagen, con estudios de lesiones, de casos clínicos incluso, donde algunas de estas estructuras que hemos visto aparecen dañadas de una forma muy singular, y luego de estudios no invasivos que afortunadamente hoy en día somos capaces de desarrollar. ¿Qué significa esto? Que hoy en día cualquier cerebro sano lo podemos llevar a un escáner de resonancia, a lo mejor os han hecho alguna vez alguna, si puede ser del hombro, puede ser de cualquier estructura, pero también del cerebro. Y nos tenemos que mantener ahí quietos en el escáner para que nos hagan fotografías de nuestras regiones cerebrales. Y esto puede ocurrir hoy en día no solamente para ver esas estructuras a nivel de anatómicamente lo bonitas y bien formadas que están, sino también a nivel funcional. Hoy en día existen técnicas de neuroimagen funcional altamente desarrolladas y vamos a ver algunos ejemplos que nos permiten visualizar en vivo cómo se da ese aprendizaje a través de esas regiones cuando están funcionando de una manera adecuada. Entonces, esta es la famosa máquina que alguna vez pues hemos tenido la suerte o la mala suerte de tener que pasar por ellas, ¿no? Pero existen múltiples versiones de este tipo de máquina, que sepamos, aquellos que estáis, tenéis cierta fobia a los espacios muy cerrados, que sepáis que estamos de enhorabuena todos, porque esto ahora ya existen modelos mucho más avanzados que el Donuts, que es como lo llamamos nosotros, es medio Donuts y por lo tanto son abiertas, y estas máquinas de resonancia altamente específicas y con un gran potencial de calidad de imagen, nos permiten no solamente tener que poner la cabeza en este agujero tan cerrado, sino hacerlo de una forma abierta hoy en día. Pero a través de los giros y las vueltas que va a dar este donut, vamos a obtener, fijaros, la visualización de estructuras no solamente externas de la corteza, sino también interiores, muy específicas, a un nivel de detalle absolutamente apasionante e impensable hace escasamente 15 años. Yo hice mi tesis doctoral hace 20 años en técnicas de neuroimagen, y guardo algunas de las imágenes que procesábamos entonces, y hoy en día estamos a años luz de lo que en aquella época nos parecía ya algo absolutamente increíble siglos atrás, que era acceder al cerebro en vivo. Hasta ahora, hasta hace poquitos años, hasta hace escasos 25 o 30 años, solo podíamos acceder al cerebro post-mortem, y eso nos limitaba muchísimo el conocimiento que teníamos de él. Hoy, afortunadamente, podemos hacerlo en vivo, podemos hacerlo en reposo, es decir, cuando la persona que está dentro no hace nada o le decimos que no haga nada. Luego otra cosa es que no sabemos garantizar nunca si efectivamente está relajado sin hacer nada o está pensando en lo que hizo esta mañana o en la lista de la compra de la que tiene que preocuparse después. Pero a priori vamos a pensar que efectivamente está relajado sin hacer nada, el cerebro está en reposo. Y además podemos acceder a la estructura y a la función mientras el cerebro está en activo. Podemos pedirle a la persona, mientras está dentro de este escáner, decirle, bueno, vas a pensar en los contenidos que te he enseñado esta mañana, ¿vale? Lo que has aprendido en el colegio esta mañana, y luego te voy a preguntar además por ello. O incluso le puedo presentar una serie de estímulos externos, visuales, que tengan que ver con la información que ha visto esta mañana. Y yo estoy explorando desde el otro lado de la máquina cómo está funcionando y procesando esa información su cerebro. Y sacar conclusiones acerca de si ese procesamiento está siendo adecuado o no lo está siendo. Bueno, a través de unas técnicas muy sofisticadas que tenemos a nuestro alcance y a través del software digital, que hoy en día es maravilloso, podemos hacer cálculos matemáticos absolutamente precisos acerca de cuál es el consumo de energía que el cerebro hace en cada una de esas regiones durante cada uno de los procesos cognitivos que queremos medir, y además cuál es el volumen de esa estructura que está participando. De manera que podemos decir, si nuestro hipocampo, vuestro hipocampo es igual de grande o de pequeño que el mío, si el de un niño
específicamente es igual de lo que yo espero para otros niños de esa edad y nivel de educativo y desarrollo. Podemos decir si las conexiones que hay entre una región y otra, y esto que vemos aquí dibujado, realmente esas rayas tan de colorines, lo que están representando son haces de fibras, neuronas conectadas, que lo que hacen es transmitir la información de una región a otra, y estas son tecnología punta que está solamente disponible desde los últimos 3-4 años a nivel mundial, pero somos capaces de acceder a esto y a nivel local, lo estamos haciendo aquí, no nos tenemos que ir ni a Estados Unidos, ni pensar. No solo, claro que se pueden hacer en otros sitios y cosas muy sofisticadas, pero esta tecnología está disponible clínicamente a nivel local. Esto era algo impensable hace 15, 20 años. Y podemos ver si esa información se está transmitiendo de una forma adecuada o incluso hay haces de neuronas que por la razón que fuera, imaginémonos la situación, pues no sé, de un caso de un niño con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y queremos explorar realmente cuál es la cantidad de información que una vez que ha atendido, supuestamente ha atendido, está transmitiendo de forma correcta a otras zonas del cerebro. Entonces, esta información la tenemos disponible y vemos que existen diferencias no solamente a nivel de cómo se transmite funcionalmente la información, sino también cómo son las estructuras cerebrales concretas que participan en cada una de estas funciones y cuál es el volumen que desarrolla cada una de ellas. Y esto es importante porque hoy en día, y veremos al final algunos ejemplos, sabemos que podemos cambiar ambas dos. Tenemos la potencialidad de cambiar la estructura y la función a lo largo de toda nuestra vida. Esto en cerebros que han pasado por alguna alteración, alguna patología. Imaginaros lo que potencialmente seríais capaces de hacer vosotros en un cerebro sano. Bueno, cuando pongo aquí respuesta BOL es porque vamos a ver a partir de ahora algunas imágenes de respuestas cerebrales de consumo de energía. Es decir, cuando yo hablo del cerebro funcionando, de que transmitiendo información de un sitio a otro, haciendo un procesamiento de la información, aprendiendo información nueva, lo que estamos diciendo que ocurre a nivel funcional en el cerebro es consumo de glucosa y de oxígeno. ¿Qué es de lo que se alimenta nuestro cerebro? Del aire que respiramos y de la alimentación que le damos vía sanguínea, ¿vale? Entonces, cuando metabolizamos eso vía sangre y lo mandamos al cerebro, y el cerebro tiene que consumir energía para aprender. Por eso decimos que el niño que no ha desayunado no tiene la misma capacidad de respuesta por las mañanas durante todas las horas de clase que le vamos a dar. Claro, porque no tiene la glucosa necesaria, la glucosa buena, no los donuts ni la nocilla, ¿de acuerdo? Sino la glucosa que viene de los alimentos sanos. Cuanto más sanas, mejor es la calidad de la glucosa que va a consumir ese cerebro y, por lo tanto, potencialmente el aprendizaje va a ser significativamente mejor. Pero es glucosa y oxígeno, y eso genera la respuesta que llamamos respuesta BOL, que es la activación que ahora vamos a ver en forma de colores para algunas regiones específicas del cerebro, haciendo determinadas funciones a las que potencialmente estamos estimulando desde fuera. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Bueno, pues todas estas son parte de las funciones que forman parte de nuestros procesos de aprendizaje y de estudio a lo largo de pues las sesiones con las que trabajáis diariamente o las que yo puedo trabajar en la universidad con mis estudiantes y las que todos y cada uno de nosotros hacemos cuando incluso salimos de nuestro ámbito laboral. Esas horas de ocio y de ocupación diferente que tenemos, lo que hacemos con ello va a cambiar las respuestas BOL de nuestro cerebro a través de cada uno de estos procesos que tenemos aquí en pantalla. Algunos ejemplos de cómo ocurre esto es que sabemos que la región frontal de nuestro cerebro está altamente especializada en todas estas funciones que vemos aquí, incluso otras más complejas que vamos a ver después. Pero nuestra capacidad para atender, nuestra capacidad para procesar de una forma más rápida o menos rápida la información que nos transmiten, si somos más o menos flexibles a la hora de cambiar patrones o que nos cambien algún criterio externamente y cómo de capaces somos de adaptarnos a ese cambio o no, o rígidos, perseverativos y toscos y a veces obsesivos somos, depende de nuestros lóbulos frontales. Y todo lo que tiene que ver con la planificación de una actividad, ponerla en marcha, ejecutarla de forma correcta, integrar el feedback externo que nos da un profesor para decir, te estás equivocando, rectifica, y acceder a esa información, utilizarla, incorporarla en mi cerebro para producir un cambio de respuesta, tiene que ver con mis lóbulos frontales. Y, por supuesto, la capacidad de tomar decisiones.
Esto es la función ejecutiva en su máximo esplendor, como la conceptualizábamos hasta ahora, al menos en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Por qué decimos el alto ejecutivo de una compañía? Porque es ese que planifica, que toma decisiones, etcétera, etcétera. Pero todos somos ejecutores de nuestro comportamiento y nuestros lóbulos frontales son los que guían esa planificación y nivel de actividad en nuestras vidas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que cada una de las regiones de los lóbulos frontales, que son algunas de estas que vemos por aquí, las regiones mediales, las regiones dorsolaterales, tienen una función específica de cada una de esas que hemos visto en la diapositiva anterior. Y lo más importante de todo es que, por ejemplo, sabemos y hemos demostrado que los lóbulos frontales son además los que integran y constituyen la base de nuestra personalidad como adultos. Es decir, el modo, por ejemplo, que seamos todos los que estamos aquí en la sala, ¿cuántos os consideráis extrovertidos? Gente socialmente razonable, que se relaciona adecuadamente. ¡Uy, qué poquitos! ¡Qué tímidos! No, bueno, siendo educadores, me creo que tendría que haber un porcentaje muy superior a la media de población de extroversión en esta sala. Lo que pasa es que sois tímidos y prudentes, tenéis un gran nivel de activación de vuestros lóbulos frontales, de adecuación al contexto. Bueno, muy bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, que sepamos que el desarrollo de nuestra personalidad, cómo somos de extrovertidos, introvertidos, de socialmente adecuados, menos adecuados, más prudentes, menos prudentes, etcétera, etcétera, tiene que ver con nuestros lóbulos frontales. Y esto lo sabemos desde hace siglos, porque había muchos casos clínicos de lesionados, de personas, por ejemplo, que habían recibido un impacto de bala en la Segunda Guerra Mundial, y esa bala había atravesado parte de sus lóbulos frontales, y otros casos clínicos famosos como Phileas Gates, que es un caso a lo mejor que habéis conocido. Fue un señor que en el siglo pasado le atravesó una barra de metal sus lóbulos frontales cuando estaba trabajando en el ferrocarril. Hubo un accidente laboral y esa barra le lesionó gran parte de esas estructuras frontales. Esa persona sobrevivió. Ya la medicina de la época le permitió sobrevivir, pero lo hizo de una forma absolutamente, radicalmente diferente a partir de ese momento. Y lo que más cambió en su vida no fue su capacidad de aprender, no fue su capacidad para memorizar, fue su personalidad, hasta el punto que su familia decía: este no es el señor con el que yo me he casado, este no es el señor que yo conocía. Y esto pasa cuando hay una lesión cerebral en algunas ocasiones. Pero la constitución de esas bases de nuestra personalidad tienen que ver con las regiones frontales del cerebro. Bueno, entonces, la cognición social, la capacidad de empatizar con los demás, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, la capacidad que tenemos o no de atribuir que las causas de lo que yo hago se atribuyen correctamente a los factores que las están causando en realidad o no. Es decir, por ejemplo, si me estoy comportando adecuadamente en clase o no, y mi profesor me dice: no te estás comportando bien, y yo voy a casa y le digo a mis padres: no, pero no es culpa mía, es culpa del profesor, que me tiene manía. ¿No? Esto nos pasa todos los días, ¿no? O con cierta frecuencia. Bueno, pues esto tiene que ver con el concepto de cognición social, que es uno de los conceptos más de moda en la última temporada de las neurociencias. Estamos todos como locos apasionados estudiando la cognición social, cómo es la atribución causal de las experiencias de aprendizaje que tenemos, cómo es lo que llamamos teoría de la mente y esas famosas neuronas espejo que nos permiten ponernos en el lugar del otro para coger su perspectiva y, por lo tanto, que nuestra interacción social sea más adecuada. Que yo sepa captar parte de la sensibilidad de qué es lo que puede estar sintiendo la otra persona como consecuencia de mi conducta y, por lo tanto, prevenir de que a lo mejor me estoy comportando de una manera incorrecta y rectificar. Todo esto es el concepto de cognición social y tiene una altísima especialización en nuestros lóbulos frontales. Esos puntos que veis de colores lo que tratan de representar es qué partes de las estructuras frontales tienen que ver con cada uno de esos conceptos que acabamos de mencionar y también otros para los que necesitamos los lóbulos frontales. Hasta el punto incluso que cuestiones morales, los valores que están tan de moda en el mundo educativo, ¿no? La inculcación de los valores, del sentido de la moralidad, incluso del sentido ético, incluso del sentido religioso, tienen que ver con estructuras y funcionalidad que están erradicadas, basadas principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente en estas regiones anteriores del cerebro. Bueno, hablamos muchas veces de que para aprender, lo que aprendemos, en parte al menos lo necesitamos memorizar
para utilizarlo después en el futuro. Y claro, hablamos de conceptos como la atención y la memoria casi siempre como si fueran procesos únicos, como si solo existiese una atención, como si solo existiese una memoria. Pero fijaros, clasificaciones de memoria existen 22 clasificaciones distintas y el sumatorio de cada uno de los procesos de memoria diferentes que somos capaces de conocer nos han permitido identificar al menos más de 40 tipos de memorias diferentes. Entonces, cuando enseñamos a memorizar o a aprender o enseñamos a atender, necesitamos especificar por qué este proceso de memoria y no este otro. Y en cada actividad que inculcamos a nuestros alumnos, estamos estimulando un tipo de proceso memorístico y no otro, ¿de acuerdo? Y además, las bases anatómicas para algunos de estos procesos también van a ser diferentes. Por eso es tan necesario y por eso hablamos en el mundo educativo de que integremos procesos multisensoriales y en más de una faceta cada uno de esos aprendizajes. ¿Por qué? Porque en la medida en que estimulemos cada uno de esos subtipos de memoria o de atención, estaremos alcanzando y llegando a más regiones del cerebro que son necesarias para el aprendizaje. Por ejemplo, yo antes os mencionaba todas las estructuras del hipocampo y la amígdala, ¿no? Sabemos que son tan esenciales que yo tengo casos clínicos, por ejemplo, de personas que, una de las lesiones más específicas de estas dos regiones cerebrales tiene que ver, por ejemplo, con un efecto que es rarísimo en frecuencia a nivel médico, pero que a veces ocurre y es un efecto secundario a algunos tipos de anestesia. Entonces, postquirúrgico, postproceso quirúrgico, hay algunas personas que lamentablemente, desafortunadamente, tienen una reacción negativa adversa a algunos tipos de anestesia que eran necesarias para algunas operaciones o para algunas actividades médicas y, como consecuencia de ello, destruyen íntegramente esas dos estructuras, que son muy pequeñitas, porque la amígdala, por ejemplo, tiene el tamaño de una lenteja en nuestro cerebro. Ese es el equivalente en tamaño. Imaginaros qué poquita capacidad estructural tiene. Y sin embargo, lo fundamental que es, porque si se destruye ya no habrá posibilidad durante mucho tiempo de fijar aprendizaje nuevo. La información nueva que trate de adquirir esa persona no se va a fijar en su memoria de una manera que luego sea recuperable. Y estas van a ser personas que tengan que aprender a vivir con el aprendizaje acumulado hasta ese momento, pero nada nuevo con posterioridad. Hasta el punto de que es muy difícil recuperar después la integridad de esos procesos. Existen formas de estimular y de mejorar, pero es una de las cuestiones más resistentes poslesión que conocemos en nuestro cerebro. Hasta el punto que son importantes estas estructuras que en cualquier proceso neurodegenerativo, las que llamamos las demencias, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, somos capaces de verla muy precozmente en el cerebro, incluso antes de que cause síntomas clínicos externos observables. Si hacemos una resonancia magnética funcional o estructural en el cerebro de una persona en etapas muy precoces de la enfermedad, somos capaces de ver cambios significativos en el volumen de estas estructuras en esas personas. Por disminución, por deterioro, se van desintegrando parte de las conexiones neuronales y esto hace que la masa, el volumen de todas esas neuronas se vea reducido y, por lo tanto, el conjunto de estas estructuras, de la lenteja, que es nuestra amígdala, así llamada cariñosamente, y de nuestro hipocampo se vean significativamente reducidos. Y como no hay volumen neuronal, por mucho que estimulamos funcionalmente, ese proceso no se recupera, no se puede restituir a priori. Luego veremos algunas versiones más optimistas de esta información que estoy dando. Sí. No hay preguntas tontas. Sí, la amígdala se constituye como algunas de las estructuras más precoces que se cierra y se constituye y se fija más precozmente en el desarrollo cerebral. De hecho, las últimas estructuras en constituirse y en completar su desarrollo son las estructuras frontales. Pero, ojo, porque estamos hablando de que la mayor parte de la información de que disponemos hasta la fecha nos indica que los lóbulos frontales en torno a los 10-12 años de vida ya están constituidos formalmente. Después vamos a modificar toda su función. Podemos modificar función, pero desde el punto de vista estructural van a estar constituidos, cerrados, integrados de una forma absolutamente similar a la que tiene un adulto a la edad de 10-12 años. Por eso es tan importante que a nivel educativo incidamos en procesos como el autocontrol, la gestión de las emociones, todo lo que he dicho sobre la cognición social, aspectos de personalidad, si podemos, antes de los 10 años. Porque la biología va a estar a nuestro favor hasta entonces. Luego vamos a tener que peleárnoslo más.
sobre todo los padres, y en la famosa etapa de la adolescencia, que es la revolución cerebral, por todos los cambios hormonales, etcétera, que van a ocurrir. Pero la amígdala es una estructura, todas las estructuras internas del cerebro se constituyen de una forma más precoz. Cuanto más externa es la estructura, es decir, todo lo que va recubriendo la capa externa de nuestro cerebro, que es el córtex, tiene una mayor capacidad de gama de desarrollo a lo largo de más años de vida. Pero las internas son estructuras antropológicamente básicas y han sido absolutamente esenciales para la supervivencia. Entonces, la fisiología, la naturaleza, evolutivamente nos ha condicionado para que sean las primeras en constituirse porque nos permiten la supervivencia básica. Sin ellas no podríamos daros cuenta que, si lo habéis pensado alguna vez, el cerebro del ser humano es el menos desarrollado cuando nacemos. Somos de la especie más vulnerable, es decir, si tú a un bebé le dejas y le abandonas recién nacido, va a fallecer, seguro. Mientras que en otras especies, el abandono cuando la especie es recién nacida, hay garantías de supervivencia en porcentajes muy superiores. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central las estructuras más básicas están mucho más desarrolladas que el nuestro. Evolutivamente, el nivel de desarrollo de esas estructuras mediales va disminuyendo en favor de otras cosas que pasan evolutivamente en el cerebro, pero con todo son de las primeras en cerrar su desarrollo. Bueno, decía que hasta el punto que eso va a jugar un papel esencial luego en el futuro en enfermedades neurodegenerativas también, ¿no? Pero hemos aprendido de casos clínicos, casos famosos, como el caso H&M, que fue un caso famoso en la literatura, que fue un paciente que destruyó la amígdala y el hipocampo en una etapa muy precoz de su vida, que funciones como la memoria son independientes de otros procesos cognitivos. Es decir, que la inteligencia es una cosa y la memoria es otra. Que si vosotros queréis crear y dar a la sociedad estudiantes como grandes pensadores, que es uno de los grandes títulos de este congreso, no necesitamos necesariamente estimular la memoria. Y de hecho, alguien puede tener un cociente intelectual de superdotación y tener una memoria desastrosa, incluso una atención insuficiente. Estructural y funcionalmente en el cerebro son procesos independientes. Claro, me vais a decir, ¿cómo van a ser independientes? Si necesitamos de la memoria y de... Claro, luego es verdad que en nuestra vida diaria esos procesos van a funcionar de una forma coordinada, vamos a tirar de uno y de otro para sumar esfuerzos y capacidades para desarrollar mejor nuestra actividad. Pero que sepáis que estructural y funcionalmente en el cerebro no tienen por qué relacionarse. Y de hecho, por eso a veces obtenemos perfiles de capacidades, de puntos fuertes y puntos débiles tan distintos en nuestros alumnos. ¿Vale? Porque tienen una base bioquímica estructural distinta. Podemos, por tanto, estimular la memoria y el aprendizaje sin estimular necesariamente el pensamiento y la inteligencia, y a la inversa. Bueno, eso entre otras cosas. ¿Por qué es tan importante entonces no solamente aprender los contenidos, sino aprender cómo funciona algo y cómo se cambia ese algo? Pues porque estamos atacando o estimulando procesos memorísticos y de aprendizaje distintos, pero que se complementan. Distintos anatómica y funcionalmente, pero que se necesitan entre sí para tener una competencia más eficazmente desarrollada. Entonces, ¿cómo se transforma esto, por ejemplo, en pruebas que los psicólogos utilizamos mucho cuando evaluamos a los estudiantes o cuando evaluamos a personas adultas? Pues en algo que vosotros sabéis intuitivamente y que utilizáis en vuestras vidas educativas de forma diaria. Pues si estáis en el aula intentando decirle a un alumno que se aprenda cuál es la capital de Francia, y yo os pregunto, ¿cuál es la capital de Francia? Y todos nuestros alumnos, alguno empieza a levantar la mano, yo me la sé, porque fui a Euro Disney y sé dónde está. ¿No? Y otros empezamos, ay, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Sí, me lo sé, ¿no? Yo en mi edad, ya en los 40 y muchos, nos volvemos todos anómicos un poquito, y esto es parte del envejecimiento normal del cerebro, que nadie se asuste, Pero esto empieza a ocurrir como parte normal y empezamos, ay, ¿cómo era? Esto nos cuesta un poquito más, ¿no? Y sin embargo, si nos empiezan a decir, bueno, pues empieza por la letra P, ah, ya sé, ¿era Portugal? No. Pero esa pista fonológica que estamos dando, le estamos dando al estudiante una pista de un canal sensorial diferente, que no era el verbal, que no era el visual, por el que ha aprendido en algún momento cuál era la capital de Francia, y eso va a hacer que el acceso a la información sea facilitador, llegue antes, ¿no?
También porque en algún momento se ha dado ese aprendizaje desde ese canal. Si no lo hubiera habido, el proceso fonológico no va a facilitar de ninguna manera. Y ya si lo hacemos en un formato de reconocimiento, porque en algún momento anterior hemos fomentado y estimulado la capacidad memorística de reconocimiento, ha aprendido todas las capitales del mundo que empiezan por la letra P, pues entonces va a ser capaz de que cuando las vea en este formato inmediatamente recuperarlas. Y por supuesto que cada uno de estos dos procesos es más facilitador que el de arriba. El de arriba es el más exigente de todos cuando tenemos un proceso de memorización. Pero hoy en día, con las herramientas de que disponemos a nivel de conexión de las redes sociales, de que tenemos internet disponible, tenemos muchas otras cosas a nuestro alcance, no necesitamos tanto fijarnos en los contenidos, sino en desarrollar parte de los otros procesos para desarrollar esa capacidad en nuestros alumnos de buscar la información de una manera eficaz, para saber discriminar entre la información que es correcta y la que no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Está basado en estos procesos desde el punto de vista de la memoria. Voy a pasar algunas diapositivas porque veo que cómo vamos de tiempo y hay algunas cuestiones que creo que son interesantes. Es interesante que queden adquiridas hoy. Estos tienen que ver con la especialización en nuestro cerebro de regiones relacionadas con los procesos de lectoescritura y es un ejemplo más de esa altísima especialización de la que estábamos hablando antes. No tiene otro sentido. Esto es visualmente cómo en nuestros cerebros activos en vivo cada uno de estos procesos aparecen reflejados cuando estamos escuchando palabras de que nuestro profesor nos está explicando algo. Estas son las regiones del cerebro que estamos activando principalmente. Estas son las regiones que participan cuando el alumno nos está repitiendo la información que nosotros le hemos dado, está recuperando esa información. Estos son cuando estamos viendo las palabras, cuando nuestro profesor usa la pantalla, la pizarra o lo que esté utilizando como soporte visual de apoyo, y estas son cuando estamos pensando sobre el contenido de lo que estamos, de la información que estamos manejando. Por lo tanto, incluso si unimos todos estos procesos, nuestro cerebro no está funcionando como un todo. Fijaros, está utilizando parte de su anatomía y de su funcionalidad, pero solamente una parte. Los procesos de matemáticas y de música son con diferencia los que más regiones cerebrales en el cerebro necesitan utilizar para darse de una forma correcta. Pero todos los demás procesos utilizan solamente subpartes, subcomponentes de nuestra anatomía cerebral. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro ya parece que está un poco constituido? Podemos y hasta dónde podemos modificarlo vía la estimulación, vía el aprendizaje externo. Bueno, pues la respuesta es altamente positiva. Hoy sabemos, ya he adelantado en otro momento de la charla y de la intervención, que no solamente es posible, sino que además tenemos los medios posibles para hacerlo. Otra cosa es que hagamos desde nuestra responsabilidad, desde los neurocientíficos, tengamos la responsabilidad de hacer llegar esta información y que esos programas, esos tipos de intervención lleguen a no solamente el sistema educativo, sino también a las familias, a los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero hay modificación por aprendizaje porque hay plasticidad cerebral. Y esa plasticidad cerebral se va a dar a lo largo de todas nuestras vidas. Incluso si tenemos la mala suerte de que como adultos sufrimos una lesión cerebral, bien porque tenemos un traumatismo craneoencefálico, hemos tenido un accidente de coche y nuestro cerebro se golpea, hemos tenido un ictus cerebral, hemos tenido una patología o un diagnóstico como una esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, que son todas condiciones que afectan de forma muy importante a nuestro cerebro y al sistema nervioso central, vamos a tener una capacidad de plasticidad. De hecho, sabemos que durante los 24 primeros meses después de un diagnóstico, después de una lesión de impacto, las regiones adyacentes a esa que ha sufrido el impacto, por conexión de esas dendritas de axones que tenían nuestras neuronas con esas otras regiones, si estimulamos correctamente esos focos que rodean la zona dañada, esas neuronas van a dejar en parte de hacer otros procesos para empezar a encargarse de las funciones que estaban dañadas y que eran incapaces de desarrollar esas funciones que desarrollaban cuando estaban bien. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de neuroplasticidad no solamente es importante durante todo el desarrollo en el cerebro sano, sino tenemos que tener el concepto y la idea de que incluso cuando os llegue un niño con un diagnóstico de un trastorno importante, que los hay muchas cuestiones sobre el neurodesarrollo en condiciones no adecuadas, no óptimas, pues
ese cerebro tiene capacidad de estimular y de desarrollar nuevas conexiones, nuevas vías de acceso a la información y, por lo tanto, de encargarse de redistribuir las tareas de las que tienen que hacerse cargo. Y eso se hace a través de conceptos como la neurogénesis y la sinaptogénesis, que lejos de que sean palabrejas muy raras que usamos en nuestra disciplina, se traducen básicamente en que cuando hay un entorno estimulante donde se estimula de una forma adecuada, porque estimular no vale estimular de cualquier manera. Tiene que ser un tipo de estimulación adecuado a las lesiones que han ocurrido en ese cerebro específico y con procesos lo más individualizados y particulares que podamos, ¿vale? Esas serían las condiciones óptimas de estimulación para generar neuroplasticidad, neuroregeneración. Si eso no lo podemos llevar a cabo, sabemos que aún así estimulaciones adecuadas en unos contextos grupales también son eficaces. Y luego os enseño un ejemplo, una imagen de que eso es así. Pero esto aplicado, por ejemplo, a la investigación en ratones, que es con la primera que empezamos a funcionar en este campo. Hoy en día ya lo hacemos con adultos también y con personas, con humanos. Estos puntitos verdes que veis aquí, que son las neuronas, esto es un haz de fibras donde cada uno de esos puntitos representa una neurona porque están tintadas, están con una tinción que nos permite visualizarlas. Estos son los ratones que durante mucho tiempo, durante meses, se pasan su vida en un entorno normal. Y estos son los ratones, las neuronas y los haces de fibras que han estado en un entorno estimulante adecuado para su tamaño, para su dimensión y para sus capacidades. Y estos puntos que veis representados en rojo en esta parte de la diapositiva y que raramente aparecen en esta otra parte de la diapositiva, lo que están representando precisamente es marcadores de división celular, es decir, marcadores donde hay neuronas que se están dividiendo y creciendo, que están reproduciéndose. Y estamos hablando de ratas adultas, no en vías de desarrollo, donde supuestamente, bueno, es que a mí hablar de estos conceptos me resulta un poco difícil, de adulto, no adulto. En términos del cerebro, claro, si asumimos íntegramente el concepto de que nuestro cerebro va a estar desarrollándose de por vida, poner esa etapa del adulto, del no adulto, es un cambio civil que utilizamos para otras cosas en nuestra vida, pero que en términos del cerebro yo creo que está absolutamente obsoleto y que deberíamos de dejar de utilizar. Pero bueno, para el contexto de que nos entendamos y de facilitar la comunicación puede ser válido. Entonces, otro concepto importantísimo es la reserva cognitiva. Tenemos que tener muy claro que nosotros, cada uno de nosotros, somos agentes activos responsables, de modo que todo lo que hacemos en nuestra vida desde pequeños va a tener una acumulación, un efecto de acumulación bioquímico en el cerebro, estructural y funcionalmente, de manera que es un almacén del que vamos a poder tirar en un momento dado. Y ese momento dado llega en muchos momentos de nuestra vida. Primero, cuando tenemos un examen muy difícil y hemos tenido poco tiempo para estudiar y para prepararlo. Pero claro, si tenemos una gran reserva de fondo, pues tiraremos de la despensa del cerebro. Pero en otras etapas de nuestra vida, ante cualquier agresión externa, ante cualquier patología, ante cualquier infección, ante cualquier alteración significativa, nuestro cerebro va a tirar de ese concepto de reserva cognitiva que nosotros hemos estado mejorando a través de algunas variables como las que tenemos aquí en la diapositiva. Todo lo que hacemos, nuestros hábitos de vida, nuestro tipo de estimulación escolar, nuestras horas de dedicación a una actividad, modifican nuestro cerebro. Y lo hacen a través de esa estructura y función que hemos mencionado en toda la charla y a través de esa acumulación de experiencia que se queda fijada en nuestras neuronas y que luego podemos recuperar. Hasta el punto que una de las líneas de investigación de nuestro equipo es cómo una gran potencialidad de reserva cognitiva puede ser suficiente para que en una persona que está desarrollando una demencia, el impacto de ese proceso neurodegenerativo en su cerebro no se vea expresado en su vida diaria. No note los síntomas. La demencia no le limite de ninguna forma, no solamente desde el punto de vista del aprendizaje y la memoria, sino de toda la actividad que hace a lo largo de su día. Y esto puede ocurrir de forma muy precoz en etapas primarias de la enfermedad. Todavía no sabemos cómo atacarlo y cómo frenar el desarrollo de la enfermedad completamente, pero sí sabemos cómo hacer que no aparezca, que aparezca en unas etapas mucho más tardías y que la incidencia que tenga sobre la vida de las personas sea mucho menor y menos agresiva. Bueno, entonces, fijaros que incluso la meditación y la disminución del estrés, que son las siguientes dos diapositivas, en nuestra vida, tiene un efecto neuroanatómico y funcional positivo. Aspectos como respirar adecuadamente, o sea, aprender a respirar debería ser asignatura obligatoria en los colegios.
Si aquí están directores de centro, me ofrezco a enseñarles a cómo inculcar e implementar actividades como saber respirar bien. Si yo os he dicho desde el principio que nos alimentamos de glucosa y de oxígeno, ¿cómo respiramos cuando tenemos un ataque de ansiedad? ¿Cómo es nuestra respiración? Entrecortada, rápida, poco profunda y muy rápida, ¿no? Ante un agente estresor, esta es nuestra respiración. Cuando nuestra respiración adecuada y la que es eficaz y efectiva para nuestro cerebro es la lenta y la profunda, con una serie de indicaciones adicionales todavía que pueden mejorarla aún más, ¿eh? Pero esto lo saben muy bien las personas que llevan experiencias de yoga y de meditación profunda durante mucho tiempo, y sabemos que las horas de ejercicio de ese tipo de actividades repercuten de una forma positiva en nuestro cerebro, funcional y estructuralmente. Cambia nuestro volumen cerebral de determinadas zonas del cerebro la práctica de este tipo de actividades, y también la reducción de estrés. El estrés ataca nuestras neuronas desde el punto de vista bioquímico. Hay toda una serie de procesos bioquímicos que son negativos y agresivos para nuestro cerebro cuanto más estrés acumulamos en la vida. Por lo tanto, educación y aprendizaje en un contexto con un pico de ansiedad, sí, necesitamos un mínimo de ansiedad para que haya activación, para que estemos preparados, para que lo cojamos como con ganas, ¿vale? Pero hasta el punto óptimo de desarrollo de esa ansiedad. A partir de ahí, si superamos esa barrera, esa ansiedad, ese estrés es bloqueador, es negativo, es nocivo. Entonces, un punto mínimo sí para que haya activación, pero si esos niveles se sostienen en el tiempo, si estáis estresados en vuestra vida como yo lo estoy, que sepáis que tenéis un agente al que atacar para que vuestra reserva cognitiva sea mejor. Tenemos deberes pendientes desde ese punto de vista también, ¿eh? Todas las actividades que hacemos a lo largo de nuestro día a día y las horas que dedicamos a esa actividad influyen en esos cambios estructurales y cerebrales. Y hay miles de evidencias científicas que han surgido durante los últimos 10 años de que esto es así. Tenéis aquí algunos estudios, no tenemos tiempo para entrar en cada uno de ellos, pero me voy a detener en uno que es inmensamente conocido, probablemente vosotros lo conocéis también, y sobre el que me han preguntado hoy los medios de prensa, porque todo el mundo lo conoce, y efectivamente fue uno de los primeros estudios en evidenciar esta afirmación que acabo de hacer, y a partir de ahí han surgido muchos otros que han apoyado de nuevo estas evidencias, que es el estudio de los taxistas de Londres, ¿eh? Londres es una ciudad inmensa, cosmopolita, que consta de más de 25.000 calles. Entonces, más de 25.000 calles. Para obtener la licencia de ser conductor de taxi, el proceso de aprendizaje y de obtención de esa licencia dura entre 3 y 4 años de vida. Es prácticamente una carrera universitaria de las de hoy en día en Europa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues efectivamente, ser conductor de taxi en Londres es un gran reto y un proceso enorme de aprendizaje. Entonces, ¿qué hicieron estos colegas de Londres, de una universidad londinense, del grupo de Maguire? Pues lo que hicieron fue ver y analizar en cerebros sanos de personas conductores de taxi que no habían tenido ningún tipo de lesión, y cogieron 3 grupos diferenciados. Cogieron conductores de taxi que llevaban más de 20 años de práctica profesional, algunos de ellos estaban a punto de retirarse. Un segundo grupo de taxistas que estaban en esos primeros 3-4 años de aprendizaje, que todavía no habían acabado de obtener la licencia, pero ya llevaban todos unos años y unos meses acumulados de práctica diaria. Y luego un tercer grupo, que eran personas como nosotros. Yo conduzco, pero no soy taxista, ¿vale? Entonces, la conducción forma parte de mi vida diaria, pero no le dedico el número de horas que cualquiera de estas personas profesionales le dedica. Y entonces midieron estructuras cerebrales relacionadas con las habilidades visoespaciales y la orientación topográfica en el espacio. Y su teoría era, bueno, si realmente los hábitos de vida influyen sobre nuestra estructura y nuestra función cerebral, lo esperable que era que aquellos taxistas, que efectivamente, y es lo que encontraron los investigadores, los taxistas que llevaban 3-4 años de actividad diaria en la conducción, preparándose para ser taxistas, ya demostraban una capacidad de tamaño y funcionalidad de determinadas estructuras del cerebro muy superior a la de mi caso, que entraría en el grupo último de que conductores, pero que, bueno, cogemos el coche a veces a diario y otras veces de vez en cuando. Esas estructuras visoespaciales cambiaban no solamente en tamaño, sino en función.
en el modo en que funcionaban. Y, por supuesto, los conductores que llevaban más de 20 años de práctica profesional tenían el mismo efecto, pero multiplicado por casi 5 veces el efecto que se encontraba en el primer grupo. Por lo tanto, lo que hacemos y cómo lo hacemos, cuánto tiempo le dedicamos al día, influye sobre nuestro sistema nervioso central y va a hacer que esa reserva cognitiva que tenemos nos favorezca o nos perjudique. Bueno, ¿y qué pasa ante una agresión? ¿Qué pasa ante una patología cuando ese sistema nervioso central recibe una agresión muy potente a nivel externo o a nivel interno por enfermedad, por neurodesarrollo, por la razón que sea? Bueno, sabemos, y simplemente un matiz acerca de lo que yo entiendo como agresión, porque no estoy entendiendo solamente golpes y accidentes que desde el punto de vista médico tienen un diagnóstico concreto, sino a veces una alteración por aumento o disminución. Normalmente el concepto de alteración lo tenemos por disminución, porque algo desaparece o se rompe, ¿no? Y se reduce esa funcionalidad o esa estructura. Pero a veces la alteración se puede dar por extensión. Curiosamente, algunos de los cerebros funcionan de forma alterada porque tenemos exceso de cosas, exceso de incluso estimulación, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos o englobamos dentro del concepto de agresión al cerebro. Entonces, si algunos de nosotros tenemos en mente una mente brillante, un concepto de cerebro espectacular, fuera de la media, sería el cerebro de Einstein. Bueno, pues que sepáis que durante años de investigación, una vez que se localizó el cerebro de Einstein y que sabemos que hoy se conserva en una universidad, en el museo de una universidad norteamericana, pues después de años de investigación de los neurocientíficos sobre su cerebro, una de las particularidades que encontraron fue la ausencia de determinadas estructuras muy pequeñitas, que tienen que ver con una fisura de separación de algunos de los lóbulos, que se llama esta región del giro supramarginal, la desaparición de esa estructura. De manera que a veces la ausencia de no siempre es negativo. Al menos para Einstein esto supuso una capacidad de desarrollo intelectual muy superior a la media. Pero es verdad que lo normal, lo más frecuente, es que la disminución sea perjudicial para el cerebro, en la mayoría de las ocasiones. Y esta diapositiva es un ejemplo de cerebros sanos que tenemos en esta columna, de cerebros de un familiar que no tiene un trastorno mental, pero es un familiar directo de una persona que sí está afectada, en este caso por una esquizofrenia, y el propio paciente que tiene un trastorno de esquizofrenia psicótica. Y es un ejemplo que podríamos trasladar a muchas otras patologías, pero he traído este como representativo de esa acumulación de evidencias. Donde veis estos colores, en cada uno de ellos estamos representando distintos haces de fibras cerebrales, ¿de acuerdo? En un cerebro sano, fijaros cómo estas estructuras en azul representan conexiones desde la zona frontal anterior a la zona posterior del cerebro. Y fijaros en el grosor de esas fibras, la cantidad de neuronas acumuladas que se dedican a esa tarea. Y fijaros cómo esa haz de fibras disminuye en los dos grupos, no solamente en el grupo que desarrolla la patología, donde se da de una forma mucho más marcada, mucho más acentuada, sino también, de alguna manera, en los familiares sanos que no han desarrollado la patología, pero que sabemos que pueden presentar un marcador biológico de vulnerabilidad mayor a desarrollarla. Entonces, esos cambios se dan no solamente en estructuras de conexión anterior-posterior del cerebro, sino en conexiones entre los dos hemisferios. ¿Os acordáis de la integración del hemisferio derecho-izquierdo? Bueno, pues se hace a través de estos haces que veis en color rojo, representados aquí adelante y aquí atrás, y fijaros cómo esa conectividad va disminuyendo hasta incluso desaparecer en el caso de algunos pacientes, y así con el resto del cerebro. Entonces, sabemos que todo lo que hacemos y lo que ocurre en nuestras vidas incide de forma más positiva o más negativa sobre nuestro cerebro, también en los casos de niños pequeños con TDAH, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Su cerebro se configura funcional y estructuralmente de una forma diferente. Diferente no siempre es malo, diferente a veces puede suponer creativo, pero a veces diferente supone anómalo, distinto, limitando posibilidades de acceder a ese aprendizaje. Bueno, un ejemplo último para finalizar, que sepamos que existen desde las neurociencias y en particular desde la neuropsicología programas de desarrollo y de estimulación de intervención
para estos cerebros de personas que necesitan un tipo de estimulación diferente, un tipo de intervención distinta sobre algunos de estos procesos de aprendizaje y de otras funciones cognitivas. Esto es solamente un ejemplo desarrollado por mi equipo, pero hay multiplicidad de ellos incluso específicos para algunos diagnósticos o para algunos problemas del desarrollo. Y en este ejemplo nosotros hemos utilizado este programa para personas con esclerosis múltiple, para pacientes con esquizofrenia y para pacientes en fases precoces del desarrollo de una enfermedad como la demencia. Para demostrar que después de 3 meses intensivos de estimulación correcta, adecuada con alguno de estos programas, estas personas son capaces de cambiar su estructura y su función cerebral en términos positivos. Fijaros, estos cerebros son algunos ejemplos. Aquí tenemos estas 3 imágenes de vuestra izquierda, son cómo se plasma ese cerebro en actividad antes de esa intervención, antes de la estimulación, ¿de acuerdo? Y vemos que el cerebro está funcionando. Aquí, aunque no vemos manchas de colores, todo está activo, nada está muerto, necesariamente. Pero después de la estimulación, hay regiones que han sido estimuladas, funcionalmente se encargan de algunas de las tareas que han sido provocadas externamente vía la estimulación de esa intervención, que se superactivan y se recuperan en niveles de activación de forma significativa respecto a la situación basal. Y por no extenderme, no os voy a dar datos, pero me vais a hacer un acto de fe, me vais a creer, y aquel que tenga interés, pues estaré encantada de ampliarle la información con documentación científica, creo que de buena calidad, sobre cómo esto también es posible a nivel estructural. Lo hemos visto en el ejemplo de los taxistas de Londres. Imaginaros de lo que sois capaces vosotros, 2000 personas, atendiendo a un montón de cerebros sanos o menos sanos en desarrollo, y somos nosotros capaces de hacerlo en 3-6 meses de estimulación con personas donde su cerebro y su biología está, digamos, en condiciones no del todo óptimas. Y nada más, que disfrutéis del resto del congreso y enhorabuena de nuevo por el éxito.